Vamos a arrancar con el primer práctico. Vamos a empezar viendo primero conceptos básicos de química, todos los conceptos más importantes que vamos a necesitar para las primeras clases, ¿sí? Para empezar a introducirnos en el estudio de la química. Y vamos a tratar de ver un poquito de sistemas materiales. Entonces vamos a empezar con algo básico, que es la química. Bueno, ustedes estudiaron química en el colegio, si alguno empezó a estudiar alguna carrera, universidad o algo en este tiempo, seguramente también habrá tenido química. ¿Qué es la química? Bueno, es una ciencia, ¿sí? Entonces la vamos a definir a la química como una ciencia. Como toda ciencia, tiene que estudiar algo, o sea, tiene que tener un objeto de estudio, tiene que tener métodos, ¿sí? Para poder estudiar su objeto de estudio. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la química? La química tiene como objeto de estudio la materia. Entonces, ¿qué estudia? Estudia la materia. Bueno, ¿qué cosa de la materia estudia? Estudia la forma de la materia, estudia las propiedades de la materia, estudia de qué forma la materia va sufriendo diferentes cambios o diferentes transformaciones, ¿sí? Entonces, la vamos a definir como la ciencia que estudia la materia, la composición que tiene la materia, de qué forma cambia y cuáles son esas propiedades que tiene la materia. Ahora, concepto de química dado. ¿Qué es la materia? ¿Sí? Eso necesitamos saber. ¿Qué es la materia? Bueno, yo cuando me pongo a pensar en materia, generalmente pienso en todo lo que está en el universo. Pienso en una silla, una mesa, un animal, una planta, la tierra que le da soporte a la planta. Entonces, todo eso lo termino viendo como materia. Bueno, ¿qué característica tienen en común? ¿Sí? Una mesa, una silla o una planta. Que todas ocupan un lugar en el espacio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la materia? Es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el universo. Ahora, ojo con esto, con el concepto de masa, porque nosotros tenemos erróneamente incorporado que cuando queremos expresar algo en una unidad de resistencia a la fuerza, en realidad, le decimos peso. Entonces nosotros decimos, vamos a la farmacia y decimos, pesamos tanto, ¿sí? ¿Por qué a la materia no la definimos como todo lo que tenga peso y ocupa un lugar en el universo? Porque la unidad masa y la unidad peso tienen una diferencia, ¿sí? La masa es una unidad que se mantiene constante, es esa resistencia que se opone, ¿sí?, a algo. El peso, ¿sí?, además de involucrar la masa, también involucra otra unidad que se conoce como la gravedad. Entonces, en la Tierra yo tengo una masa tanto y un peso determinado. Y en la Luna yo sigo teniendo la misma masa, porque es una unidad constante, es una unidad que no cambia, pero tengo un peso diferente. ¿Por qué? Porque la gravedad en la Tierra es una y la gravedad en la Luna es muchísimo más baja. ¿Sí? Entonces, importante eso de que cuando la van a definir en la materia digan, utilicen ese concepto de masa, y a partir de ahora no confundan el concepto de masa con el concepto de peso. ¿Sí? Porque son dos cosas diferentes. Por ahí uno dice, no, yo cuando me peso 90 kilos. Y después en física van a ver que no termina siendo la unidad correcta. Bueno, el concepto de masa, ¿sí?, es una magnitud física y una propiedad fundamental de la materia que expresa la inercia o resistencia al cambio del movimiento del cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver también el concepto de energía, que es muy, muy importante en la química, y vamos a ver que casi todo tiene energía de una u otra forma. Nosotros vamos a ver ahora en química dos conceptos que son importantes y que vamos a trabajar hoy, mañana, pasado y el último día del curso, que son los principios de conservación de la materia y el principio de conservación de la energía. ¿Sí? En química es fundamental reconocer que la materia no se crea ni se destruye, sino que va sufriendo diferentes transformaciones. ¿Sí?
Cuando veamos reacciones químicas, cuando veamos ecuación química, nosotros vamos a ir dándonos cuenta de ¿por qué tengo que igualar una reacción química o por qué tengo que hacer esto? Bueno, la respuesta siempre va a ser esta, porque la materia se tiene que mantener constante. Yo no puedo empezar una reacción química con 2 moléculas de agua y terminar una reacción química con 3 moléculas de agua. O sea, ¿de dónde apareció la otra? No es que se creó una nueva molécula de agua que apareció mágicamente, sino que las moléculas que estaban previo a la reacción sufrieron un reacomode, ¿sí? Y de esa forma se transformaron esa materia y termino teniendo al final un poco más de uno de los productos y un poco menos del otro. Bueno, con la energía pasa exactamente lo mismo. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo, ¿sí? Ese es el concepto neto de la energía. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, cuando nos movemos, tenemos un tipo de energía cinética. Ya vamos a ver que esa energía cinética o energía del movimiento, en biología, va a venir de una reserva energética en mi cuerpo. O sea, no es que yo mágicamente genere esta energía del movimiento, sino que voy a transformar energía química, ¿sí?, en energía metabólica, y después eso me va a permitir a mí transformar esa energía en movimiento. ¿Y se pierde esa energía? No, no se pierde, se va a transformar en otra cosa en otro momento. Si nosotros, por ejemplo, hacemos ejercicio, estamos teniendo energía cinética, ¿sí?, o energía del movimiento, y se van a dar cuenta que empiezan a emitir calor, ¿sí? Entonces esa energía cinética se transforma en energía calórica. ¿Se pierde? No. Lo que pasa con esa energía es que se disipa. ¿Estamos? No es que se pierda. Yo no puedo decir que la energía se crea o se destruye, ¿sí? Se disipa, se transforma en otro tipo de energía. Entonces, la cantidad de materia que hay en el universo es constante. Es siempre la misma. La cantidad de energía que hay en el universo también es la misma. Es siempre constante, ¿sí? No depende de la cantidad de materia el punto de ebullición, o sea, el punto en el que el agua va a pasar al estado gaseoso, de su estado líquido. ¿Qué es lo que sí va a depender de la cantidad de materia? El tiempo que tarde. 1 litro de agua puede demorar, no sé, 10 minutos, menos seguramente ahora, 5 minutos en pasar al estado gaseoso y 100 litros de agua y me va a llevar un poco más de tiempo, ¿sí? Entonces, el punto de ebullición no depende de la cantidad de materia, por ende el punto de ebullición es una propiedad intensiva. Ahora, el tiempo que demore en hervir 1 litro o 100 litros, bueno, eso ya va a depender mucho de la cantidad de materia que yo tenga, ¿sí? Bueno, entonces, ejemplo, el punto de fusión, la densidad, la dureza o resistencia de los materiales, generalmente eso se lo utiliza mucho en la madera, la producción de los muebles, para saber qué tan resistente va a ser un mueble para el uso que se le va a dar, se le realiza una prueba de dureza, ¿sí? Y la dureza no depende de si el mueble es grande o el mueble es chiquito, ¿sí? Depende de cuál sea el árbol que yo esté utilizando, la madera de que yo esté utilizando para realizarlo. Entonces, hay árboles que me dan madera que tienen una dureza muy grande o una resistencia muy grande, y bueno, significa que lo puedo poner en exteriores o que le puedo colocar mucho peso encima. ¿Estamos? Pero no porque la mesa sea chiquitita me va a resistir más o menos, va a tener más o menos dureza. Va a seguir teniendo la misma. ¿Estamos con eso? Bueno, ¿cuál es la otra propiedad? La otra propiedad es la extensiva, ¿sí? La extensiva es la que sí depende de la cantidad de materia que yo esté analizando. ¿Estamos? Entonces, como sí depende de la cantidad de materia, esta propiedad es aditiva. O sea que las propiedades extensivas son aditivas. ¿Por qué? Porque las puedo ir sumando. Ahora, ¿qué quiere decir que dependa de la cantidad de materia que se analice? Que si esa cantidad de materia se modifica, entonces la propiedad también se va a modificar. Por ejemplo, si yo estoy estudiando una silla, ¿sí?, ¿qué propiedades le puedo ver? Bueno, puedo ver el color de la silla, qué olor tiene, cuál es la textura, cuál es su dureza, cuál es su densidad. Puedo ver su peso, puedo ver sus medidas, ¿sí? Entonces, las primeras 5 que nombré son propiedades intensivas, no dependen de la cantidad de materia. Ahora, las últimas 2, que dije el peso y dije creo que dije la longitud, ¿no? Las medidas que tiene la silla. Bueno, eso sí depende de la cantidad de materia. ¿Estamos?
no sé si les dije volumen. Si yo analizo el volumen de una silla, ¿sí? Que es el lugar que va a ocupar en el espacio, bueno, eso también va a ser una propiedad extensiva, va a depender de la cantidad de materia, porque va a ocupar más o menos espacio dependiendo de si es más o menos grande. ¿Estamos? Ahora, si yo hago una silla chiquitita, eso va a tener unas medidas, va a tener un peso determinado, va a pesar, por ejemplo, no sé, 1,3 kg, una silla chiquitita, de una madera que sea liviana, y después hago una madera de roble, que es una de las maderas más duras, hago una silla de roble, grande para adulto, la peso y pesa como 10 kilos, ¿sí? Esa propiedad es diferente, o sea que si yo cambio algo, ¿sí? Si yo modifico la cantidad de materia, utilicé mucha madera de roble y poquita madera para hacer la silla chiquitita, yo al cambiar esa cantidad de materia también cambié la propiedad, ¿sí? ¿Por qué? La cantidad de materia que yo utilicé para hacer una silla grande fue mucho mayor, ¿no? Por eso el peso fue mucho mayor en una silla para adultos. La cantidad de materia que yo utilicé para hacer una silla chiquitita fue menos, por eso es que la cantidad o la propiedad extensiva que tenés sobre el peso es mucho menor. ¿Sí? ¿Qué tengo que acordarme de esto? Que depende de la cantidad de materia, que si yo modifico la cantidad de materia, modifico también la propiedad, y que son aditivas, ¿sí? Yo al peso lo puedo ir sumando, y también puedo ir sumando, por ejemplo, volúmenes, o puedo sumar las longitudes, ¿sí? Propiedades como el color, como el olor, no las puedo sumar, ¿sí? No puedo decir algo es más blanco que otra cosa, o la pizarra es más blanca si es más grande, no, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los estados de agregación de la materia? Bueno, la materia tiene 3 estados de agregación, son los 3 que nosotros vamos a estudiar, en realidad hay otro más, ahora se considera el plasma también como un estado de la materia, pero nosotros vamos a ver estos 3, sólido, líquido y gaseoso. Importante, toda la materia puede estar en estos 3 estados. La forma en la que van a llegar a los 3 estados va a ser diferente en cada materia, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo clásico acá? El agua, ¿sí? ¿Yo el agua la puedo tener en estado sólido, líquido y gaseoso? Sí. Cuando yo pongo el agua en el freezer con una cubetera y hago un cubito de hielo, ¿qué es lo que tengo? Agua en estado sólido. Si yo abro la canilla y saco agua, ¿qué tengo? Agua en estado líquido. Y si yo voy y me entro a bañar, ¿sí? Ustedes ven que se forma como un humo blanco cuando ustedes se están bañando. Bueno, ¿qué es eso? Eso es el vapor de agua. Es agua en estado gaseoso. ¿Sí? Bueno, estos 3 estados tienen diferencias. Primero, los sólidos tienen forma propia, ¿sí? Y su volumen no varía en formas considerables con los cambios de presión y temperatura. ¿Cómo explico eso? Si yo me fijo, un cubito de hielo tiene forma, sí, tiene forma cuadrada, o de un corazón, o de una estrellita, o depende de la forma del recipiente que ustedes utilizaron para formar ese cubo de hielo, pero tiene una forma, ¿sí? Ahora, ¿el agua que ustedes agarran de la canilla tiene forma? ¿La que sale de la canilla? No, no tiene forma. Entonces, los líquidos no tienen forma propia, pero sí tienen un volumen definido, ¿sí? ¿Qué otra diferencia hay? Bueno, el sólido tiene una forma propia, entonces si yo agarro y meto un cubo de hielo en un vaso, ¿el cubo de hielo se adapta al recipiente del vaso? No, no toma la forma del vaso, se queda cuadrado con la forma o rectangular o de la forma que ustedes lo hayan hecho, pero se queda de la forma en la que estaba, ¿sí? Entonces los sólidos no se adaptan, o sea, no toman la forma del recipiente que los contenga. Si yo agarro y pongo un cubo de hielo en un vaso, el cubo de hielo no va a tomar la forma del vaso, sino que se va a quedar como un cubo de hielo. Ahora, si yo agarro el agua y la pongo en un vaso, el agua sí va a tomar la forma del recipiente que lo contenga. Si lo pongo en un vaso, tomará la forma del vaso. Si lo pongo en una, qué sé yo, en un tacho de lavar la ropa, va a tomar la forma del tacho de lavar la ropa. Si lo pongo en una botella, va a tomar la forma de la botella, ¿sí? Entonces, los líquidos sí toman la forma o adoptan la forma del recipiente que los contiene. Bueno, ¿qué otra cosa? Los líquidos y los sólidos no se pueden comprimir, ¿sí? Si ustedes agarran y ponen un vaso con agua y lo quieren presionar, se dan cuenta de que eso empieza a rebalsar por todos lados, ¿sí? Lo mismo que con el hielo, yo lo quiero apretar y no se reduce su tamaño ni nada por el estilo, sigue estando igual. Bueno, eso quiere decir que no lo puedo comprimir. ¿Qué pasa con los gases? Bueno, primero, el gas no tiene forma propia, ¿sí? Al igual que los líquidos.
Entonces, como no tienen forma propia, se adaptan al recipiente que los contiene. ¿Por qué? Si yo me voy y me encierro en el baño y abro la ducha y se llena de vapor de agua, ustedes se van a dar cuenta que el vapor de agua se esparce por toda la habitación, ¿sí? Entonces termina adoptando la forma del recipiente, en este caso el baño, que es lo que lo contiene, ¿sí? ¿Qué características tienen los gases a diferencia de los líquidos y los sólidos? Que estos sí se pueden comprimir, ¿sí? Entonces yo puedo presionarlos para que ocupen menor espacio. ¿Estamos? El gas comprimido, seguramente habrán escuchado en algún momento hablar del gas comprimido. Mientras más comprimido esté, mayor fuerza tiene cuando sale. Entonces, no tienen forma propia y se pueden adaptar al recipiente que los contengan y además se comprimen. Entonces, sólidos tienen su forma propia, no se adaptan al recipiente. Los líquidos no tienen forma y se adaptan al recipiente. Los gaseosos no tienen forma y se adaptan al recipiente. ¿Cuál es la diferencia? Que los anteriores no se pueden comprimir y el gas sí se puede comprimir. Entonces están bien diferenciados los tres en el primer criterio que utilizamos. Ahora, sólido, líquidos y gaseoso, esté en el estado en el que esté, va a estar formado por moléculas, ¿sí? El agua, el líquido de agua, está formado por moléculas de agua. El gas, el agua, el vapor de agua, está formado por moléculas de agua. Y el hielo, ¿sí? Es agua en estado sólido, está formado por moléculas, ¿sí? Ahora, ¿cómo son esas moléculas? Primero, nosotros vamos a poder ver de qué manera se organizan, ¿sí? Y cuáles son las fuerzas que intervienen. En el estado sólido, las moléculas presentan una ordenación regular, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, que lo tienen acá arriba, no sé si lo llegan a ver, acá, sus moléculas están ordenadas, ¿sí? Y siempre están juntitas unas con otras. Eso se puede ver en un cubo de hielo, ¿estamos? Las moléculas se agrupan de manera ordenada, regular, ¿sí? Y están juntas. Por eso es que entre sus fuerzas, la fuerza de atracción es la que predomina con relación a la cohesión. La atracción es cuando se mantienen juntos, la cohesión es cuando se repelen, ¿sí? Se mantienen separadas. Entonces, ¿qué pasa? Las fuerzas de atracción son mucho mayores a las de cohesión. Por eso es que el hielo se expande cuando ustedes colocan agua en el freezer, en una cubetera, el hielo se hace más grande, ¿sí? No sé si vieron eso. O cuando colocan ustedes una botella de agua en el freezer y se vuelve hielo, es como que se hincha un poco la botella, ¿no es cierto? Bueno, por eso el hielo se expande, porque la fuerza de atracción es la que predomina con respecto a la de cohesión. Ahora, los líquidos, ¿cómo es que tienen? Bueno, cuando un líquido está en reposo, por ejemplo, yo me sirvo un vaso con agua y lo dejo en reposo, ¿cómo van a tener sus moléculas? Y sus moléculas van a estar más o menos dispersas. ¿Ordenadas un poco? Sí, van a estar un poco ordenadas, van a estar un poco unidas, es más, tienen las dos fuerzas, atracción y cohesión. ¿Estamos? Pero no es tanto a nivel de orden, ¿sí? O de agrupación como lo tiene un sólido. ¿Y cuáles son las fuerzas que predominan? Las fuerzas de atracciones y las de repulsión entre sus moléculas van a ser equilibradas. Acá, perdón, atracción o cohesión, cohesión es atracción, es lo mismo. La fuerza que las repele es la fuerza de repulsión, ¿sí? Yo me confundí ahí, estaba pensando eso ahora. La fuerza de atracción y repulsión entre sus moléculas es igual, o sea que con la misma fuerza que se repele, es la misma fuerza con la que se atraen. ¿Estamos? Y es justamente lo que permite esa característica del agua líquida. Ahora, ¿qué pasa con el gaseoso? Y bueno, en el gaseoso yo veo que las moléculas están un poco más dispersas, ¿sí? Entonces esa fuerza de repulsión es un poco más grande que las fuerzas de atracciones. Por eso predominan más las moléculas, la fuerza que predomina más entre las moléculas es la fuerza de repulsión. Ahora, ¿cómo están sus moléculas? ¿Ordenadas o no? Sí, están un poco más dispersas, ¿sí? Están un poco más desordenadas. ¿Estamos? Bueno, estamos entonces con las diferencias, más o menos son algunas de las diferencias entre sólido, líquido y gaseoso. Lo pueden tomar como las propiedades del sólido, líquido y gaseoso, y también lo pueden estudiar, que creo que es más completo, como las diferencias. En el examen generalmente les piden a ustedes diferencias. El examen que rinden es múltiple opción, entonces ustedes les van a dar una pregunta o les van a poner una afirmación y les van a dar una serie de opciones. Y ustedes tienen que elegir la opción correcta. O sea, qué sé yo, les pueden dar de este tema del estado de agregación, les pueden decir, bueno,
De las siguientes afirmaciones referidas al estado de agregación de la materia, una es correcta. ¿Cuál es? Y les pueden dar una lista y decirles, bueno, la diferencia entre sólido y líquido es que el sólido se comprime y el líquido no. Las fuerzas de atracción en los sólidos son menores a las fuerzas de repulsión. Y en los líquidos la fuerza de atracción es mayor a la fuerza de repulsión. Entonces, les van a ir dando una serie de listas y te van a decir, no, la primera está mal porque en realidad el sólido no se comprime y el líquido tampoco. La segunda está mal porque en realidad en el sólido era la fuerza de atracción la que predominaba con respecto a la de repulsión. Entonces esa también está mal. Y van descartando opciones hasta que les queda una que es la correcta. Bueno, esto también es importante, ¿no? Resulta que la materia puede estar en 3 estados y yo puedo cambiar de un estado a otro. Acá tenemos el ejemplo clásico del agua, pero esto puede pasar con cualquier tipo de material, con el mercurio, por ejemplo. Si yo quiero pasar de estado sólido, o sea, tengo un cubo de hielo y quiero pasar a estado líquido, ese proceso de paso de sólido a líquido se conoce como fusión. También se lo conoce como derretimiento. Hay alguna bibliografía que le dice derretimiento, porque en realidad, ¿qué es lo que tiene que pasar para que el cubo de hielo se transforme en agua líquida? Que se derrita, ¿sí? Ahora, si yo quiero pasar de este estado líquido, o sea, de esta agua, a estado gaseoso a vapor de agua, le voy a tener que insertar más temperatura, ¿sí? O sea, le tengo que subir un poco la temperatura, y ese proceso se va a conocer como vaporización, ¿sí? O evaporación en algunas bibliografías. Es pasar, yo le coloco calor a esta agua que está en estado líquido, y va a pasar, ¿sí? Cuando llegue a los 100 grados centígrados, a estado gaseosos, ¿sí? No antes ni después de esa temperatura, en esa temperatura exacta. Bueno, ahora, del sólido al líquido, del líquido al gaseoso no es el único camino. Yo puedo ir directamente del cubo de hielo al agua en vapor, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Volatilización. Quiere decir que la intensidad o la cantidad de energía que yo le voy a tener que agregar al cubito de hielo va a tener que ser muchísimo mayor a la que yo hice con el agua líquida. ¿Cómo más se la conoce como sublimación progresiva o sublimación inversa? ¿Sí? Bueno, si yo quiero pasar, por ejemplo, desde el estado gaseoso, o sea, de vapor de agua, hacia el hielo, eso se va a conocer como sublimación regresiva. ¿Sí? Ahora, quiero pasar del estado gaseoso al estado líquido. Que eso, nosotros podemos hacer un experimento en casa, nosotros podemos hervir una pava, y cuando empieza a salir el humito de la pava, si yo le coloco, qué sé yo, un plato, ¿sí? Cortando la salida, ustedes se van a dar cuenta que en el plato va a empezar a juntarse gotitas de agua. ¿Por qué? Porque se condensa ese vapor de agua. ¿Por qué se condensa el vapor de agua? Porque la temperatura a la que está el plato, que vendría siendo en este caso mi núcleo de condensación, es muchísimo más baja a la que está viniendo esta agua en estado de vapor. El agua en estado de vapor tiene, o en estado gaseoso, tiene una temperatura de 100 grados centígrados, ¿no es cierto? Porque esa temperatura tuvo que llegar para pasar ese estado. Y un plato que puede tener la temperatura ambiente un poco menor, los vidrios son más fríos. Entonces, cuando chocan esas dos temperaturas es que ocurre ese cambio. ¿Cómo se conoce? Como condensación, es por la diferencia en las temperaturas. Eso también ustedes lo pueden ver con las botellas de gaseosa. ¿Ustedes se dan cuenta cuando van a comprar una gaseosa que estaba en la heladera, la sacan y es como que empieza a transpirar? Bueno, esa transpiración de la gaseosa no es de la botella de gaseosa, sino es del vapor de agua que hay en el ambiente. Uno de los componentes del ambiente es justamente el vapor de agua, ¿sí? Entonces, yo en este momento tengo vapor de agua, ustedes tienen vapor de agua alrededor de ustedes porque es uno de los componentes del aire. Si ustedes sacan la botella de la heladera, está a una temperatura muchísimo menor a la temperatura en la que están en el ambiente, ¿sí? Entonces la sacan de la heladera y ¿qué pasa? Todo ese vapor de agua que estaba alrededor de ustedes, al chocar con la botella de fría, a una menor temperatura, se condensa. Entonces esa transpiración que ustedes ven en una botella de gaseosa que sale recién de la heladera, no es de la botella, sino que es el vapor de agua que estaba en el ambiente y ahora lo pueden ver. ¿Sí? Bueno, si yo quiero pasar de estado líquido a estado sólido, el proceso es solidificación, no es muy difícil, ¿estamos? Es pasar de agua líquida, ¿sí?, a el cubito de hielo en estado sólido.
Bueno, ¿alguna duda con eso? Esto es importante conocerse los nombres, ¿sí?, de los estados para... No les van a poner un gráfico porque generalmente el examen no tiene gráficos, es puramente preguntas de múltiple opción, ni siquiera tienen que ustedes desarrollar actividad práctica, ¿vamos? A ellos solamente les interesa que marquen la opción correcta, entonces por ahí no importa cómo llegan al resultado, sino que lleguen al resultado. Entonces, por ahí estudiarse el gráfico no, pero sí conocer más o menos cómo se llaman, qué nombre tienen los procesos de pasar de un estado al otro, porque puede estar en el examen. A ver, bueno, ¿qué es un sistema material? Ya vimos que era la materia. Bueno, la estudiamos más o menos al principio solita. Ahora, ¿qué es un sistema material? Sí, que esto es más común de ver que solamente una cosita suelta por ahí. Los sistemas materiales, ¿sí?, son porciones del universo que yo voy a aislar, real o imaginariamente, para estudiarla. Sí, ustedes se han dado cuenta que en química, a ver, yo en química voy a poder hacer infinidad de estudios, y creo lo que hablábamos al principio, la química como ciencia tiene que tener un método de estudio, tiene que tener que estudiar algo. Bueno, estudia la materia, y resulta que la materia del universo es inmensa, ¿sí?, todo es materia. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo estudia? Y bueno, una sola química no se puede dedicar a estudiar todo. Entonces, una persona que estudia química no estudia toda la materia ni todas las formas que hay. Se va como especializando en una, ¿sí?, u otra rama. Puede estudiar, por ejemplo, la química inorgánica, que es la que vamos a trabajar ahora en la próxima clase. Está estudiando más la parte de todos los componentes de la tierra, ¿sí?, o del aire, todo lo que sea inanimado. Después química orgánica, que la vamos a ver después al final del curso, que se dedica más a estudiar... La química orgánica que se dedica un poco más a compuestos que tienen carbono, ¿sí? Entonces, vamos viendo diferentes formas. Bueno, los sistemas materiales es una forma de estudiar la materia, porque es una porción del universo que se aísla imaginariamente, o se aísla de manera real, para su estudio. Ahora, ¿qué es ir a hacer referencia a ustedes? ¿Cómo aíslo imaginariamente algo para estudiarlo? ¿Cómo se imaginan ustedes que aíslan algo imaginariamente? Real es más sencillo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, quiero estudiar el nivel de contaminación del río Arenales. Entonces, ¿qué voy? Agarro, voy en un frasco, en tubos de ensayo, y junto muestras de agua, y junto muestras de suelo, me estoy aislando de manera real parte de ese universo para estudiarlo. Después viene un laboratorio y le haré un sinfín de pruebas para saber si, qué sé yo, qué cantidad de oxígeno disuelto en agua hay, cómo está la DBO, cómo está la DQO. ¿Sí? Voy a ir haciendo todos esos estudios químicos. Ahora, ¿cómo aíslo algo imaginariamente? Lo que vamos a hacer nosotros ahora, ¿sí? No es que vamos a tener el vaso con agua salada y vamos a saber cuáles son las características, no, vamos a imaginarnos que tenemos un vaso con agua salada, vamos a ir respondiendo diferentes preguntas, ¿sí? Entonces, el concepto del sistema material es toda porción del universo que se aísla real o imaginariamente para su estudio. ¿De qué otra forma más? A ver, yo no puedo aislar un bosque de manera real, digamos. ¿Vamos? Si yo quiero estudiar un bosque, por ejemplo, la composición química del suelo del bosque no es que lo puedo aislar de manera real, es un poco más difícil. ¿Vamos? Entonces, para eso el concepto de aislar imaginariamente también una porción del universo. Bueno, por ejemplo, ¿qué sistemas materiales pueden haber? El agua que está contenida en un vaso que está mezclado con acerrín y arena. Entonces yo tengo un vaso con agua y además adentro hay acerrín y hay arena. Todo eso es un sistema material, ¿sí? Tengo una porción del universo que la aislé. Ahora, ¿cómo puede ser ese sistema? Por ejemplo, puedo tener, como en este caso, aceite, ¿sí?, agua y supongamos que esto es arena. Esto también es un sistema material, ¿sí? Una taza de café. Por ahí es más fácil ver esto porque digo, bueno, tengo componentes, los estoy observando. Acá también hay componentes. Ahora hay una diferencia gruesa entre este y este.
¿sí? Yo puedo ver cuáles son los componentes que tiene. Yo sé que tiene aceite acá, tiene agua acá y tiene arena acá. Los diferencio, bien. Acá, y bueno, yo sé que tiene que haber granos de café, y hay agua, y hay azúcar o edulcorante. Yo conozco cuáles son los componentes de esta taza de café. Ahora, ¿qué es lo que no puedo ver claramente? El azúcar, no puedo ver claramente el agua, ni tampoco puedo ver claramente el café, ¿sí? Pero sé que está. Bueno, esto es una de las diferencias entre los dos sistemas materiales que nosotros vamos a ver. Este de acá, ¿sí? Es un sistema homogéneo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no puedo llegar yo a diferenciar cuáles son los componentes. Sé que tiene más componentes, sé que tiene varios componentes, pero no los puedo diferenciar a simple vista. Acá, sí, yo estoy viendo un sistema heterogéneo. ¿Por qué? Porque veo los componentes, hay fases. Ahora, ¿por qué es heterogéneo? Porque si yo me paro acá, las propiedades, tanto intensivas como extensivas, son diferentes a si yo me paro acá. Y son diferentes a si yo me paro acá. Entonces van variando esas propiedades. En cambio, si yo estoy acá, si estoy acá, si estoy acá, las propiedades intensivas y extensivas siguen siendo las mismas, ¿sí? Por eso esto es un sistema homogéneo y este de acá es un sistema heterogéneo. Bueno, ¿cuál es la clasificación de los sistemas materiales? Vamos a ver primero el homogéneo. ¿Qué es un sistema homogéneo? Son aquellos sistemas que presentan las mismas propiedades intensivas en todos sus puntos, que era lo que nosotros habíamos visto con la taza de café, ¿no es cierto? Si nosotros mirábamos la taza de café, tomáramos la muestra del punto que sea de la taza de café, las propiedades intensivas van a ser las mismas. El sabor, dulce si le pusieron azúcar. El color, marrón oscuro. El olor, ¿sí? Ese olor característico del café, es el mismo. Sea de donde sea que yo tome la muestra en ese sistema, va a seguir siendo la misma propiedad intensiva. Y las extensivas también. Ahora, bueno, las extensivas por ahí van a variar un poco porque son las que dependen de la cantidad de materia, pero por lo menos sé que las intensivas van a seguir siendo iguales en cualquier punto que yo tome muestra de ese sistema. Ahora, ¿qué característica tienen estos sistemas o el sistema homogéneo? Que puede estar formado por una sola sustancia, ¿sí? Que son las que se conocen como sustancias puras, o por varias sustancias, que es lo que se conoce como soluciones, ¿sí? Dentro de las sustancias puras, incluso después más adelante vamos a hacer una diferencia. Por ejemplo, si yo tengo solamente un vaso con agua, ¿es un sistema homogéneo? Sí, es un sistema homogéneo porque cumple la primera característica de acá. Ahora, si yo tengo agua con sal, ¿es un sistema homogéneo? Sí, es un sistema homogéneo. Si yo agarro un vaso, le pongo un vaso con agua y le pongo una cucharita de sal y lo mezclo, ¿qué pasa? La sal se disuelve en el agua, ¿no es cierto? Entonces termino viendo lo mismo, termina siendo la misma sustancia, agua salada. Entonces esa es una solución, ¿estamos? ¿Por qué? Porque no tiene una sola sustancia, sino que tiene varias. Ahora, vamos a ver dentro de las sustancias puras las que son simples y compuestas, ¿sí? Las sustancias puras, el agua, por ejemplo, es una sustancia pura, pero es compuesta. ¿Por qué? Porque está formada por dos átomos diferentes. Está formada por oxígeno y está formada por hidrógeno. El mercurio, por ejemplo, líquido, es una sustancia pura simple. ¿Por qué? Porque está formada por un solo elemento, que es el mercurio. ¿Estamos con esa diferencia? De todas formas, pues lo vamos a ver más adelante. Bueno, eso es un sistema homogéneo. Ejemplo, el agua salada, el azufre, es otro sistema que es homogéneo. El mercurio líquido, que les acabo de decir, es otro sistema homogéneo. Ahora, ¿cuál es el sistema homogéneo? El sistema homogéneo son todos esos sistemas materiales que van a presentar diferentes propiedades intensivas en distintos puntos del sistema, que era lo que habíamos visto con el ejemplo del aceite. Del sistema este de la botellita que tenía aceite, agua y arena. Si yo me paro acá, ¿qué color es esto? Esto es amarillo, ¿sí? Y si me paro acá es color translúcido, y si me paro acá es color marrón. ¿Estamos? La densidad de acá y acá son diferentes, pero en realidad, ¿qué es más densa, el agua o el aceite? El agua, por eso el agua está para abajo, y el aceite queda arriba. Y más denso todavía es la arena porque queda al fondo. ¿Estamos? Entonces, hay una diferencia de estas propiedades de la densidad en esta y en este punto. Entonces, hay diferencia. ¿Hay diferencia de sabores? Sí, el aceite y el agua tienen dos sabores totalmente diferentes. ¿Estamos? Entonces, las características esas van a ir cambiando. Esas propiedades intensivas cambian en diferentes puntos del sistema. Bueno,
¿Qué característica tienen que están formados por dos o más fases? Lo que no significa que tengan que estar formados por dos o más componentes, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, miro un vaso con agua con hielo, ¿sí? El componente termina siendo el mismo, es agua, pero está en dos estados diferentes. Y puedo reconocer dos fases, ¿sí? La fase en el estado sólido y puedo reconocer la fase en el estado líquido. Entonces, ¿las propiedades van a ser diferentes en distintos puntos? Sí, va a ser diferente. O sea, va a ser un sistema heterogéneo que va a estar formado por el mismo elemento. Bueno, esto es importante. Los sistemas heterogéneos están formados por dos o más fases. ¿Qué es una fase? Una fase es cada uno de los sistemas homogéneos, ¿sí?, que componen al sistema heterogéneo. ¿Estamos? Por ejemplo, en el ejemplo que vimos nosotros recién, lo que teníamos era una botellita donde teníamos aceite, teníamos agua y teníamos arena, ¿sí? Entonces, ¿qué es esa fase? Cada uno de esos sistemas homogéneos que lo componen. Bueno, la primera fase era el aceite, la segunda fase era el agua, la tercera fase era la arena. Entonces esos componentes, esos sistemas homogéneos, el aceite es un sistema homogéneo, es esa la primera fase. El agua, que era otro sistema homogéneo, también es otra fase, y la arena, que es otro sistema homogéneo, otra fase. Entonces, la fase son esos sistemas homogéneos que están conformando al sistema heterogéneo. ¿Estamos? Bueno, creo yo que ya no hay más diapositivas. ¿No lo vemos? Sí, algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, en este caso tienen vapor de agua, tienen solución de sal en agua y sal sólida no disuelta. ¿Sí? Este es un ejemplo de una solución sobresaturada de sal, ¿sí? Pero es heterogénea porque yo puedo reconocer las tres fases, ¿sí? Vapor de agua, acá el agua con un poco de sal, ¿sí? Y acá la sal en sí. En este caso no, ¿sí? Yo sé que puede ser un sistema que es un sistema homogéneo que está formado por varios componentes, porque eso puede tener azúcar, ¿sí? Puede ser el jugo ese en polvo, ¿estamos? Que está formando este jugo acá, pero resulta que el sabor acá, el olor y el color siguen siendo los mismos. Entonces es un sistema homogéneo. Bueno, en este caso yo puedo ver claramente que el sistema no es homogéneo, ¿sí? Y es sencillo encima del ejemplo. Acá el color es amarillo y acá el color es translúcido, ¿sí? Entonces ya hay una diferencia en propiedades intensivas en diferentes puntos del sistema. El vaso de agua, que bueno, ya lo habíamos visto como una propiedad, perdón, como un sistema homogéneo. Bueno,